Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos una de las narrativas más interesantes del ecosistema Web3 a día de hoy y personalmente mi favorita, que es que Ethereum es Ultrasound Money. Veremos qué es Ultrasound Money y la importancia que tiene tanto a nivel de inversión a la hora de comprar Ether, de por qué es una narrativa poderosa y también en cuanto a la sostenibilidad económica de la red de Ethereum. Empecemos. Recordad que nada de lo que veamos en este vídeo se trata de un consejo de inversión y es únicamente mi opinión personal basada en mi experiencia. Pero insisto, en ningún caso un consejo de inversión. Si a lo largo de este vídeo veis que os faltan conocimientos previos, os falta contexto, os recomiendo ver previamente este vídeo. Es el primer vídeo que hice sobre Ethereum y creo que se tocan todos los temas necesarios para entender a la perfección este vídeo. Primero de todo, ¿qué es Sound Money? Nos remontamos al Imperio Romano, donde la currency o el dinero que se utilizaba en aquel entonces eran los denarios, que básicamente eran monedas de plata. ¿Qué ocurrió en cierta etapa del Imperio Romano? Que del mismo modo que está pasando en la actualidad con los bancos centrales imprimiendo dinero, o la Reserva Federal en Estados Unidos, y devaluando el dinero circulante, es decir, cuando la Fed imprime dólares, los dólares que existen en circulación o los dólares que tiene la gente, la economía, se devalúan porque ha aumentado el suministro de dólares. Del mismo modo que a día de hoy ocurre esto, el Imperio Romano, como digo, a partir de cierto punto, se dedicó a devaluar su dinero. ¿Cómo? Recaudaban los denarios, que eran monedas de plata, y las mezclaban, las fundían y las mezclaban con otros metales menos valiosos. ¿Qué ocurre? Que al final los denarios acabaron teniendo un porcentaje de un 5% de plata. Por tanto, habían tenido una devaluación de un por 20 prácticamente, es decir, eran 20 veces menos valiosos, ya que lo que respaldaba el denario era el material que lo componía, que en este caso era la plata. ¿Qué ocurre? Que los soldados, los legionarios romanos, para comprobar si el denario con el que le estaban pagando era realmente de plata y por tanto era realmente valioso, miraban si sonaba, porque el sonido que hace la plata es distinto al que hace estos otros materiales, como por ejemplo el hierro, con los que diluían estas monedas de plata. Por tanto, de ahí salió el término de sound money, porque el sonido que tenía la plata demostraba que esta moneda era auténtica o que era valiosa, o que tenía un alto porcentaje de plata y por tanto era más valiosa. Básicamente, este es el origen del término. Entonces, visto esto, podríamos traducir al español que sound money es dinero sólido o dinero duro. Y ultrasound money, que es de lo que va este vídeo, se basa, o esta narrativa se basa, en que si Bitcoin es sound money, porque teóricamente, ya sabéis que en este canal creemos que esto no es así, pero teóricamente tiene un límite de 21 millones de unidades, por tanto es antiinflacionario, no se infla llegado a este punto. Si Bitcoin es sound money por esto, Ethereum tiene la posibilidad, si hay cierta actividad en la red, cosa que veremos en este vídeo, cómo funciona, de ser ultrasound money, ya que se trata de un dinero deflacionario cuyo suministro decrece. De hecho, en esta imagen que veis en pantallas está muy bien explicado los asteriscos que vemos abajo. Bitcoin es sound money si las comisiones son suficientes para mantener la seguridad del mecanismo de consenso Proof of Work, y Ethereum es ultrasound money si la quema de Ethereum, es decir, el nivel de actividad en la red, es superior a la emisión de la red para cubrir los costes del mecanismo Proof of Stake. Entonces, ¿por qué es importante la Ultrasound Money? O que el suministro de Ethereum decrezca o al menos no aumente para la sostenibilidad económica a largo plazo. Es decir, al final las blockchains de capa 1, como Bitcoin, Ethereum y Solana, tienen que pagar por su seguridad. Tienen que pagar al mecanismo de consenso. Bitcoin tiene que pagar a sus mineros y Ethereum a sus validadores, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que esto es un coste para la gente que tiene BTCs, en el caso de Bitcoin, y la gente que tiene Ethers, en el caso de Ethereum. Es decir, es un coste para la red. ¿Qué ocurre? Que Ethereum compensa este coste con su modelo de negocio, digamos, que es que la red se utilice. Cuando alguien utiliza Ethereum, gasta una cantidad de Ether de comisión de transacción, el gas, y un porcentaje alto de esta comisión se destruye. Y así es como se mantiene la sostenibilidad económica en Ethereum. En el caso de Bitcoin, como hemos visto, es distinto. Simplemente la emisión tiende a cero, y llegará a un punto que sea cero, en teoría, y ahí se supone que las comisiones pagadas por los usuarios serán suficientes para mantener la seguridad económica de la red. Cosa que, insisto, dudo y veremos en un vídeo que haré próximamente. Pero básicamente explico esto para que entendáis la importancia de la sostenibilidad económica y de tener una emisión controlada. Y ahora sí, vayamos a ver qué es Ultrasound Money.
Durante este vídeo utilizaremos esta página web, la página web de ultrasound.money, os la recomiendo mucho para monitorizar la actividad económica en Ethereum y la política monetaria de Ethereum sobre todo. Pues bien, el potencial deflacionario de Ethereum proviene de dos actualizaciones que sufrió la red en cierto momento. La primera fue la EIP 1559, más conocida como The Burn, que es la que implementó la quema de comisiones, o la quema de un porcentaje alto de las comisiones. Y la segunda es el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, la actualización conocida como The Merge, que, como veremos, redujo la emisión de Ethereum una barbaridad. Entonces, empezaremos hablando de la EIP 1559. Básicamente, antes de la implementación de esta actualización, esta imagen es antigua, donde veis Today es hace unos 2-3 años, y donde pone EIP 1559 es cómo funciona en la actualidad. Entonces, antes de la implementación de esta actualización, básicamente la red de Ethereum emitía Ethers para los mineros y luego las comisiones que pagaban los usuarios iban también a los mineros. Esto se traducía en una inflación considerable, de aproximadamente un 3,6%. Entonces, después de la implementación de la EIP 1559, entre otros elementos, cambió el sistema de comisiones y cómo funcionaba el mercado de comisiones de Ethereum. Y a partir de ahora, las emisiones seguían yendo a los mineros, ahora validadores, y las fees, en vez de ir netamente a los mineros o validadores, gran parte de las comisiones, la base fee, se destruiría. Y un porcentaje más pequeño, la propina, es la que iría a los mineros o validadores. Entonces, ¿qué tenemos? Que a más uso de la red, más Ethereum se quema. Por otro lado, tenemos el Proof of Stake y la eficiencia económica que tiene este mecanismo de consenso en comparación al Proof of Work. Y básicamente, Ethereum hace un año y medio aproximadamente cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Y una de las implicaciones que tuvo es que la emisión de Ethereum se redujo aproximadamente un 90%. Es decir, antes la inflación de Ether anual era aproximadamente de un 3,5% y ahora, si no me equivoco, es de un 0,8 o así. Es decir, aumentó en gran medida la sostenibilidad económica de la red. Pues bien, ya ha llegado la parte del vídeo donde vemos la página de Ultrasound Money, que creo que es lo más interesante. Entonces, aquí arriba tenemos el gas o el precio del gas en Gigaway. Cuando veáis este número azul, es que estamos en territorio inflacionario, es decir, con 21 Way, Ether es muy poco, pero es inflacionario. Muy poco inflacionario, pero es inflacionario. Aquí tenemos el precio del Ether y aquí podemos ver la evolución del suministro, en este caso, en una temporalidad de un día. Tenemos que en un día se han destruido, o el balance entre la emisión de Ethereum, que han sido, en este caso, 2.400 Ether, y la quema de Ether, que han sido 2.800, es de menos 444. Por tanto, durante el día de hoy, Ethereum ha sido deflacionario. En concreto, si durante un año tuviésemos este nivel de deflación, el del día de hoy, cada año se destruiría un 0,13% del suministro de Ethereum. Pasemos a una temporalidad mayor, de 7 días, por ejemplo. Podemos ver que en 7 días se han destruido 7.000 Ethers, que de nuevo es la diferencia entre la emisión y la quema, y con el nivel de actividad en la red de los últimos 7 días, la deflación anual, es decir, si lo anualizamos, sería del 0,3%. Una deflación considerable. Aquí podemos ver de forma más detallada lo que comentaba. En estos últimos 7 días, de forma anualizada, es decir, con este nivel de actividad durante todo un año, se hubiesen emitido 861.000 Ethers y se hubiesen quemado 1.247.000. Podemos cambiar de nuevo la temporalidad con estos botones y pues ver en los últimos 30 días, desde el merge, aquí podéis ver el gráfico desde que hubo la actualización de la fusión, de The Merge. Como veis, la deflación o inflación varía según la actividad que haya en cada momento en la red. Entonces, aquí podemos monitorizar el gas, por ejemplo, en el último día. Esto también es muy útil si utilizáis Ethereum, es decir, si utilizáis la red para hacer transacciones, interactuar con smart contracts, etc. Podéis ver cuál es el mejor momento para operar. Podemos ver que en el último día hemos tenido un pico alto de gas, que ha llegado a 50 Way, no está nada mal. Luego ha bajado a 30 y ahora estamos más tranquilitos sobre el 20 Way. Aquí tenemos un dato muy interesante, que es la Ultrasound Barrier, el punto de nivel de actividad de la red medido en gigaways, a partir del cual Ethereum es deflacionario, que es 21,8 Ways, y la media diaria, que son 26. Por tanto,
durante el día de hoy Ethereum ha sido deflacionario. La ultrasound barrier aumenta o disminuye según el número de Ethereum que hay en staking. Cuanto más Ether haya en staking, más Ethereum se emite. No de forma lineal, pero sí que a más cantidad de Ether en stake, más emisión existe. A menos cantidad de Ether en staking, menos emisión y por tanto la ultrasound barrier se reduciría a, por ejemplo, 20 Wei, 17 Wei incluso, etcétera. Aquí podemos hacer proyecciones, es decir, según la cantidad de Ethereum que hay en stake, podemos especular que en vez de 28,8 millones de Ether en staking, que es los que hay ahora, en 5 años habrá 32,9, por ejemplo. Y el nivel de quema, pues lo podemos poner en, por ejemplo, la media de los últimos 7 días. Pues aquí veríamos una proyección de el suministro de Ethereum durante los próximos 200 años aproximadamente. Es una herramienta interesante, pero altamente especulativa. Aquí tenemos otra herramienta similar. Podemos ver las distintas fases por las que ha pasado la política monetaria de Ethereum. En un inicio se emitían 5 Ethers por bloque, luego se redujo a 3, luego a 2. Aquí es cuando se introdujo el staking, cuando se creó la Beacon Chain, no cuando ocurrió el merge, que se pasó de Proof of Work a Proof of Stake, sino cuando se creó la red de Proof of Stake, que estuvo durante unos 2 años funcionando de forma paralela a la red original, pero sin validar ninguna transacción. A partir de aquí, 2021, se introdujo la quema. Podemos ver que la emisión se redujo aún más, porque aquí teníamos quema, pero con Proof of Work. Por tanto, la emisión de Proof of Work se redujo, pero en ningún caso se volvió deflacionaria y menos de forma sostenida en el tiempo. Y por último, la última actualización económica que hemos tenido de la política monetaria es el merge, cuando se sustituyó el Proof of Work por Proof of Stake, y como podéis ver, a partir de aquí Ethereum ha sido deflacionario. Poco deflacionario, ya que hemos estado en bear market, pero al final deflacionario y por tanto sostenible económicamente. En esta sección tenemos el burn o la quema. Podemos ver más en detalle cuáles son las aplicaciones que están generando esta actividad económica, esta actividad en la red y por tanto esta quema. En el último día se han quemado 2.800 Ethers, que básicamente son 1,94 Ethers por minuto. Aquí podemos ver las aplicaciones que han consumido más gas o que se han utilizado más en Ethereum durante este día. La primera es Uniswap, el exchange descentralizado. La segunda, transferencias de Ethereum de una cuenta a otra. Aquí tenemos Arbitrum, el secuenciador de transacciones de Arbitrum, que ha consumido 100 Ethers, no está nada mal, etcétera. Podéis curiosear cuáles son las aplicaciones que consumen más gas. Aquí tenemos los últimos bloques. Vemos que los últimos bloques estaban siendo inflacionarios porque tenían 20-21 Wei y ahora ha aumentado un poquito mientras estamos haciendo el vídeo la actividad en la red y este bloque es deflacionario, supera el 21,8 creo que es de la ultrasound barrier, deflacionario 25 Wei, 24, 25 y aquí la cantidad de Ethereum que se ha quemado en cada bloque. Aquí podemos ver las categorías de aplicaciones que queman más Ether, de nuevo con la temporalidad de un día. El tipo de aplicaciones que han quemado más Ethereum son las de DeFi, con un 37% y una cantidad de 1000 Ethers aproximadamente. Las blockchains de capa 2 con sus secuenciadores enviando las batch transactions a la layer 1 han quemado 452 Ethers, que representa un 16%, NFTs un 8%, transacciones un 6%, etc. En esta sección, la de Total Value Secured, no tiene tanto que ver con el tema central de este vídeo, pero creo que es importante tratarla también. Básicamente podemos ver la cantidad de valor que existe en la red de Ethereum, que a día de hoy son 0,43 trillones de dólares. ¿De dónde sale este número? Primero, del Ether. El market cap del Ether son 253 billones de dólares. Luego, todos los tokens RC20 que están en Ethereum son 173 billones de dólares. Y los NFTs, un número bastante menor, 4,4 billones. Por otro lado, aquí podemos ver los tokens RC20 con más market cap, que son Tether con 40 billones, USDC con 22, el token de Lido, que son 19 billones, Chainlink 8, Polygon 7, etc. Todos los tokens fungibles, las criptomonedas, digamos. Y aquí lo mismo con los NFTs. La colección con más market cap son los CryptoPunks, 0,78 billones, luego los Bored Apes con 0,4, etc. Ya os digo que yo
los NFTs tal y como están planteados o como se plantearon en 2021 no le veo mucho sentido, pero al final también es valor que está almacenado en Ethereum. Y terminamos de ver esta herramienta con la sección que a mí me parece más interesante. Aquí en Scarcity podemos ver la cantidad de Ethereum que está en staking, que es un 23% del supply, la cantidad que está bloqueada en DeFi, que es un 5%. Por tanto, tenemos un 28% de los 120 millones de Ethers que están hasta cierto punto inmovilizados y por tanto no están circulando en el mercado. Es como si no existieran de forma temporal, porque se puede hacer a un stake o se puede quitar este Ethereum bloqueado en DeFi. Y luego tenemos la quema, en este caso la quema que ha habido desde que se implementó la EIP 1559, hace 2.3 años, que han sido 3.7 millones de Ethers. Aquí podemos ver de dónde provienen las recompensas para los validadores. Un 59% es emisión, un 21% las propinas que pagan los usuarios para que sus transacciones se ejecuten antes y un 20% del MEV, todas las tácticas de MEV. En total, 1.7 Ethers por validador, que es una rentabilidad anual de un 5,3% para los solo stakers. Aquí en Price Model no voy a entrar mucho porque considero que es muy especulativo y que tampoco podemos medir el valor de Ethereum como si fuera una empresa, como hacen aquí. Pero básicamente puedes ver cuál debería ser el precio de Ethereum según el ratio Price to Earnings, si tuviese el de Disney, el de Tesla, el de Apple, etc. Y luego según el Monetary Premium que tenga el activo, que esto es la parte que me parece más cogida por los pelos. Monetary Premium es básicamente que un activo, por el hecho de ser una moneda, digamos, o una divisa, pues tiene más valor. Pero, insisto que veo este apartado muy especulativo y lo dejaría de lado o lo utilizaría solo para curiosear. Y aquí tenemos la Issuance Breakdown, es decir, de dónde proviene todo el Ethereum que existe. 48% viene de la ICO, 40% se minó durante la etapa de Proof of Work, 9.1% fue a inversores privados durante la ICO, 3% para la Ethereum Foundation de nuevo durante la ICO, y con Proof of Stake únicamente se han emitido 1.6 millones de Ethers. Y por último, aquí tenemos los flippenings, es decir, qué porcentaje de market cap tiene Ether respecto al market cap de otros activos. A día de hoy el market cap de Ether es un 34% del de Bitcoin, un 1.96% del oro y un 1.21% del dólar americano. Casi me olvido, pero para que veáis la diferencia de emisión entre la etapa de Proof of Work y Proof of Stake y la diferencia de emisión con la emisión que tiene Bitcoin a día de hoy, vamos a poner la temporalidad desde la fusión. Esta es la emisión de Ethereum con Proof of Stake y esta es la emisión de Ethereum con Proof of Work. Es decir, si no se hubiese cambiado de Proof of Work a Proof of Stake, se hubiesen emitido en total 4.5 millones de Ether. En vez de haber emitido 4.5 millones de Ether, se han destruido 300.000. Y si vamos a una temporalidad mayor, desde la quema, podemos ver esto o este ejemplo de forma mucho más clara. Con la implementación de la quema se redujo la emisión, pero era alta aún, y con el merge se cortó de golpe. Y el suministro de Ethereum se ha mantenido prácticamente estático, aunque como hemos visto se ha reducido un poco. Luego, si comparamos esto con Bitcoin y volvemos a una temporalidad menor, desde el merge, 400 días aprox, podemos ver que la emisión de Bitcoin es de un 1.7% anual. Ahora con el halving de aquí a unos meses se reducirá a la mitad. La emisión de Ethereum Proof of Work hubiese sido de 3.1 y la emisión real actual de Ethereum es de menos 0.2 aproximadamente. Visto esto, vamos a la parte final del vídeo, que es el futuro de la Ultrasound Money. Entonces, como muchos sabréis, Ethereum escalará a través de rollups, lo que se conoce como Rollup Centric Roadmap, y que ocurre que cada vez habrá menos transacciones en capa 1. Por tanto, cada vez habrá menos quema de Ethereum. Esta quema de Ethereum o estas transacciones de capa 1 se sustituirán por transacciones en capa 2. Que estas transacciones en capa 2 también consumen gas de la capa 1, cuando los secuenciadores de las capas 2 envían el pack de transacciones a la capa 1, que a día de hoy lo hacen dentro del espacio de bloque normal de Ethereum. Pero con la EIP 4844, el Proto Sharding, que es de lo que tratará el siguiente vídeo, este espacio se sustituirá por los blobs, que es otro sistema de almacenamiento de datos
mucho más económico y que por tanto consumirá mucho menos gas. Por tanto, como veremos en este vídeo o en otro que haga viendo las implicaciones de la EIP 4844 en la política monetaria de Ethereum, veremos que la ultrasound money o la deflación de Ethereum se reducirá bastante a corto plazo, a corto y a medio. Sí que es cierto que lo más probable es que a largo plazo, cuando haya muchas transacciones en todas las capas 2, la deflación volverá a aumentar. Y luego tenemos que es muy probable que mucha gente solo utilice la capa 1, ya que por mucho que las rollups avancen a nivel tecnológico, no habrá nada tan seguro como la capa 1. Así que será un espacio de bloque o una blockchain premium. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos tocado muchos conceptos. Quería que fuese más sencillo, pero creo que así ha quedado más completo. Y como digo, el próximo vídeo tratará sobre la EIP 4844, que es la próxima actualización que tendrá Ethereum, y de la que me extraña que nadie esté hablando a día de hoy, ya que se trata, bajo mi punto de vista, de la actualización más potente y que más impacto tiene sobre el usuario que ha habido en Ethereum en toda su historia, o que habrá en Ethereum en toda su historia. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.